¿ok? Hechos 1, versículos del 6 al 11. Señor Jesús ya resucitó, ya se presentó a sus discípulos y ahora entonces vamos a ver qué viene para estos discípulos, para estos apóstoles. Leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Entonces los que estaban reunidos con Él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y Él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo Él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Vamos a orar una vez más, para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra, por este registro, Señor, y por esta responsabilidad que tú entregas, no solamente a estos hombres, sino a nosotros como iglesia de Cristo. Ayúdanos a entender cuál es esta responsabilidad y danos, Señor, el poder y la fortaleza para ser responsables con ella. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. El año pasado que estuve allá en Lima en una reunión de pastores, de líderes, conocí a un pastor argentino y él me contaba un poco la situación que vivían en su país con relación al ministerio pastoral, la plantación de iglesias y todo esto. Y él me decía que muchos pastores, si no la mayoría, allá en Argentina, ellos son lo que nosotros llamamos bivocacionales. ¿Se han escuchado ese término? O sea, pastores que no solamente se dedican al ministerio pastoral, sino que también trabajan, ¿no? Entonces, la situación del país no es muy buena, las iglesias no pueden sustentar a sus pastores, entonces a sus pastores no les queda más remedio que trabajar fuera de la iglesia y trabajar dentro de la iglesia, y a eso entonces se le denomina bivocacional. Entonces, toda vez que yo hablaba de esa clase de pastores, yo decía: los pastores bivocacionales. Y él entonces me corrigió y me dijo: no somos bivocacionales, nosotros somos biocupacionales. Tenemos dos ocupaciones, una en la iglesia y otra fuera de la iglesia, y solo tenemos una vocación, la única, la que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo: proclamar el Evangelio. Y no es diferente para nosotros, no es diferente para ti que no eres pastor. Tú tienes una sola vocación y puedes tener muchas ocupaciones, pero una sola vocación. Y nosotros vamos a ver cuál es esa vocación que como iglesia, cuerpo de Cristo, nosotros hemos recibido y con la cual nosotros tenemos entonces un compromiso y una responsabilidad. ¿Ok? Entonces, como ya les dije, la semana pasada llegamos al clímax de la metanarrativa bíblica: muerte y resurrección de Jesucristo. Ese fue el rescate eficaz, y ese rescate eficaz entonces fue probado, que fue eficaz, que fue de hecho efectivo y real por medio de la resurrección de Jesucristo. Dios restauró la creación. Ahora, ¿recuerdan en qué momento de la metanarrativa la Biblia comenzó a mostrarnos que el plan de redención consistía en un rescate? ¿Se acuerdan en qué momento de la narrativa bíblica Dios comenzó a darnos una idea de que su redención era en realidad un rescate, sacarnos de una situación de opresión y esclavitud para llevarnos a otra situación de verdadera libertad? Éxodo. Muy bien, ahí la Biblia comienza a articular que el plan de redención de Dios consistiría en rescate. Bueno, la obra de Jesucristo es el verdadero éxodo, hacia el cual están apuntando todos los demás éxodos que había vivido el pueblo de Israel: el éxodo primero de Egipto, después el éxodo del exilio, volviendo a su tierra. Bueno, este es el verdadero exilio, aquel que pone fin real y eficazmente a la cautividad de la muerte y el pecado para darnos verdadera libertad
vida abundante, comunión y reconciliación con el Padre. Ahora, volviendo al primer éxodo, allá de Egipto, ¿qué fue lo que sucedió en el Sinaí después de que este pueblo fue rescatado por gracia, ahora está libre y está bajo el dominio de Dios? ¿Qué sucedió en el Sinaí? Se le fue entregada la ley. Muy bien. Y esa ley entonces era la manera en que este pueblo ahora debería vivir. ¿Para qué? Para cumplir con su vocación, ser representantes de Dios delante de las demás naciones. Entonces, lo que sucede en síntesis ahí después del Éxodo, allá en el Sinaí, con este pueblo es que recibe una vocación, recibe una misión con la cual entonces estaban comprometidos. ¿Y cuál es esa misión? La que ya les dije, ser representantes de Dios delante de las demás naciones, ser reino de sacerdotes, o sea, completar, por así decirlo, esa laguna que hay entre el Dios Santo y las demás personas o las naciones paganas, que este reino de sacerdotes mostrara cómo es este Dios Santo y que las demás naciones dijeran, yo quiero a ese Dios, que Dios es el Dios de Israel, quien tiene los preceptos que Israel tiene, y entonces atraer a las naciones y que las naciones fueran benditas, que es la promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces era una misión de ser un reino de sacerdotes, representar a Dios, darles un vislumbre de quién es el Dios verdadero a las demás naciones. Y entonces aquí estamos, el rescate efectivo, definitivo, eficaz, ejecutado por Jesús, sucedió. Él resucitó, ya está probado. ¿Y ahora qué? Fíjense, la pregunta más importante para estos discípulos, yo creo, no era ¿cómo fue que Jesús resucitó? La pregunta era ¿y ahora qué? Está vivo, resucitó, se levantó de los muertos. ¿Qué tenemos que hacer con esto? ¿Qué viene para nosotros ahora? ¿Y ahora qué? Y es en este punto que el Señor resurrecto, habiendo recibido toda autoridad del Padre, toma a sus discípulos y les da una misión, les da una vocación, así como sucedió en el Sinaí. Ahora ustedes son pueblo mío, han sido rescatados, la obra fue consumada y ahora ustedes van a recibir una misión. Y es lo que acabamos de leer. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en esta misión dada por Jesús a sus discípulos y dada a nosotros, hay dos cosas muy importantes. Lo primero, que como pueblo redimido por la obra de Jesús, es decir, como iglesia, recibimos una misión dada por el propio Jesús para realizar mientras que estemos aquí en este mundo. Entonces, la vida cristiana no es solo un boleto para ir al cielo, esperar a que el exilio termine para llegar al hogar. No. Mientras que ese día nos llega, tenemos una misión y debemos responder a ella. Haces parte de la iglesia, tienes una vocación, tienes una misión dada por el propio Jesús y eres responsable por cumplirla. Esa misión no es para los pastores, no es para los misioneros, es para todos aquellos que son discípulos de Jesús. Eso es lo primero. Y lo segundo, es fundamental entonces, si tenemos una misión, entender cuál es esa misión. Porque sin un entendimiento claro de ella, corremos el riesgo de involucrarnos en toda suerte de movimientos, de iniciativas que no son de nuestra misión, que no son nuestra misión. O corremos el riesgo de llamar a cualquier cosa que la iglesia haga de misión. Fuimos allá a dar regalos y juguetes a los niños pobres, misión de la iglesia. Fuimos allá a resolver la pobreza del mundo, misión de la iglesia. ¿Será eso misión de la iglesia? Tenemos entonces que volver a ese momento en que Jesús comisiona y le da la vocación a la iglesia. Porque corremos el riesgo, peor todavía, de dejar de hacer aquello que el Señor nos mandó a hacer y que nadie más recibió esa misión de hacer. Bueno, ¿qué es lo que Jesús entonces mandó
a la iglesia a hacer en el mundo? ¿Cuál es la vocación que nosotros tenemos como iglesia? Y en el texto entonces que acabamos de leer nos dice cuál es la misión. Y lo podemos resumir en esto: ser testigos de Jesús. Ser testigos del Rey, de ese reino. Ahora, vamos a detallar un poco más ese testimonio. ¿En qué consiste ser testigos de Jesús? ¿Qué está involucrado en ese ser testigos del Rey? Y fíjense cómo Lucas, autor también de Hechos, al final de su evangelio retrata y da más detalles de en qué consiste ese testimonio. Lucas 24, versículos 46 a 49. Palabras de Jesús antes de su ascensión también. Fíjense. Y les dijo: así está escrito y así era necesario, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, que es el Espíritu Santo. Pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Entonces aquí el texto de Lucas nos ayuda a ampliar en qué consiste ese testimonio, ese ser testigos de Jesús. Y es predicar por toda parte la obra de Jesucristo, su muerte y resurrección para arrepentimiento y perdón de pecados en el poder del Espíritu Santo. De esto ustedes son testigos. Eso es lo que nos corresponde como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, dar testimonio de que Cristo padeciera, de que Cristo padeció, de que Él se levantó y que lo hizo para perdonar nuestros pecados. Es necesario responder con fe y arrepentimiento, porque es así que las personas entran al reino de Dios. Y fíjense cómo es que comienza el texto ahí de Hechos 1, versículo 6. Tiene que ver con el reino. El reino ya apareció allá en el mensaje del reinado de David, como la manera en que Dios redimiría. Fíjense, versículo 6 de Hechos 1. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y fíjense que lo primero entonces que Lucas registra en este pasaje es la pregunta de los discípulos: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y esa pregunta deja ver que a pesar de que ellos habían visto a Jesús muriendo y ahora resucitado, todavía no tenían una comprensión clara de la naturaleza del reino. Recuerden que el abandono de los discípulos, como mencionamos la semana pasada, después de que vieron morir a su maestro, no era cobardía, era frustración. El Mesías se murió, se acabó esto de darle un reino soberano y político a Israel. Y ahora entonces que Jesús había resucitado, parece que esas esperanzas renacieron. Y es por eso que le preguntan: oye, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Los discípulos ya habían pasado alrededor de 40 días desde la resurrección hasta este momento. Tal vez Jesús enseñándoles varias cosas sobre el reino y ellos parece que todavía no han captado. Jesús ya había andado por Jerusalén, Galilea, por la Palestina, anunciando el reino y diciendo: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y ahí estamos haciendo ese tipo de preguntas. Entonces los discípulos entendían, parece, todavía tenían un entendimiento de que el reino era físico, restringido a Israel y para este tiempo. Confundían el reino de Dios con el reino de Israel, y esa posibilidad de ver un Israel restaurado entonces los volvía a cautivar. Por eso la pregunta: ¿y cuál entonces es la respuesta de Jesús? No les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. Tenemos que volver a entender cuál es la naturaleza del reino de Dios. Hemos gastado un tiempo en los mensajes, pero nos sobra volver a repetirlo. Entonces, el Señor vino a establecer un reino redentor y espiritual que se abre paso en los corazones de quienes creen en el evangelio, se arrepienten de sus pecados, entonces son transportados del imperio de tinieblas al reino del Hijo de Dios y se sujetan a Él y a su palabra. Esta es la naturaleza del reino. Ahora,
Hay una tensión en este reino. También asunto que nosotros hemos tratado. Este reino ya fue inaugurado en Jesús. El reino que finalmente va a restaurar todas las cosas. Ya está inaugurado en Jesús. Él ya trajo esa nueva realidad. Pero el reino aún tiene que ser consumado. Y ese reino consumado le va a poner fin a todas las tragedias, pecados, miserias y calamidades que todavía vemos en este mundo. Entonces tenemos esa tensión de ya estamos en el reino de Dios, pero todavía Él no ha sido llevado a plenitud, no ha sido consumado. Y la respuesta de Jesús: mi Padre es quien va a consumar este reino, no les toca a ustedes. Y esa pregunta es importante, ¿por qué? O esa respuesta es importante, ¿por qué? Porque mientras que estamos en esa tensión, van a haber muchas necesidades, muchas tragedias, muchos problemas para resolver. Y podríamos correr el riesgo de pensar que la iglesia tiene que resolver todos esos problemas que surgen en esa tensión. Que la iglesia es responsable por resolver el problema del hambre, que la iglesia es responsable por resolver el problema de la pobreza, de la injusticia, de las miserias. Y de hecho hay personas que cuando suceden tragedias, gente que no es de la iglesia, y a quienes son de las primeras personas a las que acusan o juzgan de no hacer nada: la iglesia. Fíjense, la iglesia no hace nada porque los de afuera de alguna manera están esperando, y es una expectativa, yo creo que es sana, que debe ser atendida por nosotros, porque somos ahora pueblo de Dios, generoso, misericordioso, lleno de gracia. Pero no es la misión de la iglesia reparar el mundo. ¿De quién es dominio? ¿De quién tiene la potestad y el dominio de hacer eso? El Padre. No les toca a ustedes. Esto es de dominio del Padre. Podemos tener la confianza y la seguridad de que Dios va a llevar a plenitud este reino. Tenemos esa esperanza y esa confianza. Mientras que veamos tragedias, mientras que veamos miseria, podemos confiar. El Señor va a consumar el reino y todas esas tragedias Él las va a resolver. Mientras que eso no sucede, la misión de la iglesia prioritaria, principal, recibida por Jesús, nadie más recibe esta misión, es ser testigos del Rey del reino. No te olvides de eso. La iglesia no está extendiendo las fronteras del reino cuando practica la ayuda social, porque eso lo hacen otras personas también. La iglesia no extiende las fronteras del reino cuando ayuda a los damnificados de un terremoto. Eso también lo hacen otras personas. La iglesia extiende el reino cuando predica el evangelio y este se abre camino en el corazón de hombres y mujeres que responden con fe y arrepentimiento al evangelio. No hay reino de Dios sin arrepentimiento. Si no, Finlandia sería el reino de Dios. Pero ya no hay arrepentimiento. Las personas no están arrepentidas de su condición, no todos. Me refiero, el reino de Dios es mucho más que tener los problemas resueltos. Mientras que el Señor nos lleve a plenitud y a consumación su reino, nuestra tarea es dar testimonio del reino de Dios. Entonces, ¿qué hacemos entonces cuando nos encontremos con tragedias, dificultades, miserias, con situaciones reales y problemas? Oye, que nosotros como ciudadanos de ese reino, habitados por el Espíritu Santo, con un corazón generoso y compasivo, pues nos vamos a involucrar y vamos a servir. Vamos a usar nuestras manos para aliviar esas necesidades, pero no vamos a hacer de eso la misión principal de la iglesia. ¿Ok? Entonces aquí hay que destacar o diferenciar dos actividades que tenemos como cristianos: proclamación del evangelio, misión prioritaria de la iglesia, y práctica de buenas obras. Son necesarias, deben estar presentes en la vida de la iglesia, pero cada una pertenece a categorías diferentes. La proclamación del evangelio, ser testigos de Jesús, es la misión prioritaria de la iglesia, tarea primaria delegada por su Señor. Y la segunda, ayudar, servir, involucrarse en iniciativas de carácter social, es el fruto y la ética de nuestra ciudadanía celestial. Es lo que haríamos de manera natural al ver necesidad. ¿Por qué?
porque nosotros recibimos de parte de Dios su generosidad, su misericordia y su amor. ¿Está claro esto? Entonces no, el pastor dijo allá que no hay que ayudar a nadie. Esto lo hace cualquiera, no. Hermano, ahora somos ciudadanos del reino. Nuestra ética es del reino. Del rey. Nuestra ética es la del rey que vino y se entregó por los suyos. Entonces nosotros deberíamos hacer lo mismo. Pero nuestra tarea principal, ¿cuál es? Ser testigos del reino. Nadie más recibió esta misión. Entonces, si la iglesia la deja de hacer, nadie más la va a hacer en nuestro lugar. Por eso Jesucristo decía, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar, porque nadie más recibió esta misión. Entonces, claro, predicamos el evangelio, tarea principal, y obviamente también servimos, ayudamos generosamente. Vamos a ayudar a los damnificados cuando hay terremotos, incendios. Nos ponemos la mano en el bolsillo y damos para ayudar a nuestros hermanos, claro que sí. Eso es lo propio de gente que ha sido tocada por el Señor, pero no es misión de la iglesia. No nos confundamos. Bueno, después de que Jesús les dijera, entonces, esta misión, Él les dice cuál es el recurso que cuentan para cumplir con esta misión. Versículo 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el recurso que la iglesia tiene para ser testigos del Rey, para cumplir esta misión? La iglesia está abandonada a sus propias fuerzas, a su propia capacidad, a su capacidad creativa, económica. No. Él recibió el Espíritu de Dios, el propio Espíritu de Dios, que los revestiría y capacitaría para dar testimonio del Rey. Y eso es una realidad para ti hoy también. Y esta venida del Espíritu Santo es una promesa también latente desde el Antiguo Testamento, en la que el Señor ha prometido a su pueblo que Él pondría su Espíritu Santo en sus corazones. ¿Para qué? Para obedecer su ley, para amar al Señor. Entonces el Espíritu Santo no viene apenas para fortalecernos y darnos poder para testificar. Él viene principalmente para hacer la vida cristiana posible, porque es el Espíritu Santo quien regenera nuestros corazones, quien nos convence de pecado, quien hace que nuestras miradas se vuelvan al Redentor. No hay vida cristiana sin el Espíritu Santo. No existen cristianos habitados por el Espíritu Santo y cristianos que no están habitados por el Espíritu Santo. No existe eso, porque es el Espíritu Santo quien te permite responder con fe y arrepentimiento al Evangelio. Y una vez entonces que eres introducido en la iglesia por el Espíritu Santo, Él te da poder para que puedas dar testimonio del Rey. La tarea es tan grande, tan inmensa, que es necesario que el propio Dios venga y habite en nuestros corazones y nos fortalezca para dar testimonio de Él. Dinero, inteligencia, estrategia no son suficientes para el tamaño de esta tarea. El Espíritu Santo nos es dado para que nosotros seamos testigos del Rey. Entonces el Espíritu Santo es derramado sobre toda persona que cree en el Evangelio y se arrepiente. Por lo tanto, ser testigo de Jesús y llevar su conocimiento a las naciones no es exclusividad de algunas personas, es de todos. Todo creyente habitado por el Espíritu Santo, que son todos los creyentes, tienen la responsabilidad. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, sería una misión imposible. Pero el Señor nos dio el Espíritu Santo. Entonces tú que tienes el Espíritu Santo y que has recibido esta misión, tienes el recurso para dar testimonio del Rey. Entonces pide al Señor: Señor, lléname de tu Santo Espíritu para testificar. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor, para aprovechar esta situación, esta circunstancia, esta conversación con este amigo, con este hermano, con este vecino, para que yo pueda dar testimonio de ti. Señor, lléname de tu Santo Espíritu para que cuando yo vaya a algún lugar pueda ser intencional en apuntar a Cristo, al Redentor. Señor, lléname del Espíritu Santo para que esta vergüenza que tengo de testificar del Evangelio, Señor, sea invadida por la valentía y el atrevimiento y la belleza de Cristo, y que yo pueda compartir esto. Lléname del Espíritu Santo para que yo sea un testigo del reino que viene a restaurarlo todo, que ya está inaugurado.
Tienes al Espíritu Santo y eso es todo lo que necesitas. No necesitas programas de iglesia para hacerlo. No necesitas que yo programe una actividad mensual para salir a la calle y predicar. Porque tal vez muchos esperan que la iglesia haga esto. Yo ya fui jocumero. Yo era de los que iba al bus, al tren y predicaba allá. Yo creo que no voy a volver a hacer esto. Mis hermanos, ustedes tienen el recurso para dar testimonio del Señor. Vayan y den testimonio a sus vecinos, a sus amigos. Muchos prefieren predicarles a personas que ni siquiera conocen, nunca han visto en la vida, cuando tienen todos los días personas que conocen y tienen la oportunidad de exponerlas al Evangelio, pero no lo hacen. Tal vez sea más fácil predicarle a gente que no sabe cómo nos portamos. Y otra cosa es que esos programas de iglesia nos dan una falsa ilusión. ¿Por qué? Porque cumplimos con la actividad de evangelización del mes. Ya cumplí. Esto es un estilo de vida. Esto es una misión permanente. Entonces vamos allá un mes, sacamos el parlante a la calle y predicamos. Listo, ya lo hice. Hay otros que he escuchado que predican al aire porque ahí sucede algo. Entonces se van y predican y no hay nadie, pero le predicamos aquí al aire, estamos cumpliendo la misión. Tienes el recurso del Espíritu de Dios para ser testigo del Rey. Pídele al Señor que te llene. Pídele al Señor que te permita aprovechar estas oportunidades. Pídele al Señor conectar con ese vecino, ese amigo, con esa persona a la que no te animas a predicar el Evangelio. Tienes una oportunidad cada vez. Tienes el Espíritu Santo. Eres enviado por Jesús a cada uno de esos lugares, a cada una de esas personas. Cuando vayas al mercado, el Señor me envió. Cuando vayas a la universidad, al trabajo, el Señor me envió. Yo estoy aquí para dar testimonio del Señor. Y el Señor te dio al Espíritu Santo para que lo hagas. Bueno, ¿cómo es el carácter de esta misión o cómo se va extendiendo? Versículo 8 nuevamente. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un reino que se va extendiendo progresivamente. Por toda parte hay que anunciarlo. Hay que comenzar en casa. Fíjense, Jesús en Jerusalén, en casa, y después vamos a ir extendiendo. Las primeras personas que tienen que ser objeto de tu evangelización tiene que ser tu familia. Tus hijos son los primeros a ser expuestos al Evangelio por medio de tu testimonio. Ellos son los primeros que deben beneficiarse de la obra que Dios está haciendo en tu vida. Solo que muchas veces son otras personas. ¿Recuerdan el endemoniado gadareno? Eso fue tema de un sermón nuestro, de una serie de mensajes que era la familia que queremos ser. Y este endemoniado, de años de estar fuera de su casa, por su condición, es restaurado por el Señor. Él quiere seguir a Jesús y Jesús le dice: no, vuelve a tu casa. Es que es allá donde tú tienes que estar. O sea, los has privado tantos años de ser el padre o el esposo o el hijo, y ahora que estás convertido, restaurado, redimido, es a ellos a quienes tienes que ir. Familias que no son bendecidas por tu conversión y por tu testimonio, hay algo equivocado. Tienes la oportunidad de comenzar por casa, pero no solamente por casa, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso hay misiones transculturales, por eso hay chilenos que están ahora en lugares complicados, en Medio Oriente, en Egipto, en África, porque la misión del reino es para toda gente de toda lengua, tribu y nación. Es progresivo, para afuera. Fíjense que es diferente de cómo era en Israel. Era una fuerza de atracción centrífuga, me parece, o centrípeta para adentro. No, las naciones tenían que ver a Israel y venir a Israel. Ahora el Señor dice: no, vayan y hagan discípulos. Centrífuga para afuera. Eres enviado. Pero comienza por casa. Comienza por casa. Y vamos extendiéndonos. Entonces, mis hermanos, la iglesia tiene que estar afuera, pero no de la manera en que podríamos pensar. Ya
hacer una actividad mensual, el parlante y tal. La iglesia está afuera cuando nosotros como cuerpo de Cristo estamos evangelizando, estamos compartiendo nuestra fe. Entonces, nos quedamos, no, es bueno estar en la iglesia, nos gusta estar en la iglesia, claro que sí, pero como resultado de alguien que fue atrás de nosotros, ¿ya? Y otros tienen que estar aquí en la iglesia como resultado de que nosotros fuimos atrás de ellos. Y eso refleja el movimiento que Dios mismo hizo por nosotros al buscarnos. Jesucristo vino, se encarnó y murió por nosotros. Entonces, pídele al Espíritu Santo para vivir con esa intencionalidad, para abrir las puertas de tu casa, llamar al vecino, tu amigo, invitarlo a comer, qué sé yo, y exponer tu vida. Ver que eres como ellos, pero que tu esperanza ahora está en Cristo y que esa esperanza te ha transformado. Versículos 9, 10 y 11 para ir terminando. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Tenemos aquí la ascensión del Señor, y al igual que la resurrección se trató de un hecho histórico y visible. Entonces los apóstoles vieron al Señor siendo elevado, ¿ya? Y aquí entonces el Señor les estaba diciendo: acabó mi ministerio terrenal, ahora yo me voy, y esa ida, esa partida del Señor es necesaria ¿para qué? Para cumplir la promesa del Padre. Vendrá el Espíritu de Dios sobre ustedes para dar continuidad a este plan de redención. Y la exaltación también entonces testifica de la exaltación, la ascensión testifica de la exaltación de Jesús, sentado a la diestra del Padre. Su obra está consumada y realizada de manera perfecta, eterna y definitiva, y está intercediendo y abogando por nosotros ahora, en este momento, delante del Padre. Ahora, fíjense que medio que los discípulos son reprendidos por el ángel, ¿no? Por los ángeles. ¿Por qué? Porque están ahí con los ojos pegados al cielo. Ellos no podían quedarse concentrados y enfocados solo en el cielo cuando ya habían recibido una comisión de dar testimonio de Jesús aquí en la tierra. Tenemos mucho trabajo para realizar como iglesia y nuestro lugar de trabajo es la tierra. Por esa razón el Señor no nos lleva con Él una vez que nos convertimos, nos deja aquí para continuar su obra de salvación por medio nuestro, proclamando el Evangelio, la certeza de que Él volverá. Ahora, entre la ascensión, que es este hecho, y la segunda venida, vivimos en un tiempo de duración indeterminada. No sabemos cuándo Cristo va a regresar. No sabemos cómo lo hará, pero sí sabemos lo que debemos hacer mientras lo esperamos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dar testimonio de Jesús en el poder del Espíritu Santo hasta los confines de la tierra. Fíjense, John Stott afirma que en este pasaje los apóstoles cometieron dos errores. El primero, esperar un reino político, que es así como comienza el pasaje, ¿verdad? Están esperando un reino político, la restauración de Israel. Y el segundo error es una preocupación exagerada con el cielo. O sea, van de la tierra al cielo. Antes querían restauración del reino político y ahora están así. Y los ángeles le tienen que decir: hey, ya se fue. Hay una misión para hacer en la tierra. Y hay muchas iglesias que solo quieren ir al cielo, que viven como, o sea, vivimos como exiliados, pero todavía se exilian más. Les conté la historia con esta señora con la que yo trabajaba allá en Brasil, y que ella desperdiciaba agua y agua y agua en la cocina. Y yo decía: mi hermana está desperdiciando mucha agua. ¿Para qué? Si nosotros nos vamos es para el cielo, y esta no es nuestra tierra. Y mucha gente está así en el cielo y pierden de vista lo que tienen que hacer aquí en la tierra, que es dar testimonio del Señor. Están tan enfocados y sueñan tanto en los placeres celestiales que se vuelven negligentes con la misión que el Señor nos dio y que debemos llevar a cabo en la tierra. Así han vivido muchos grupos de iglesia, se aíslan,
están lejos de todo, reproducen pequeños cielos, por así decirlo, y si eso es posible, que es imposible aquí en la tierra. Se aíslan por completo cuando tienen que estar en la tierra siendo testigos del Rey. No sirven a las personas, no sirven al lugar donde el Señor los colocó, no hablan con los vecinos porque se contaminan, están allá. Y los ángeles, hey, baja, te pusieron en la tierra para dar testimonio del Señor en la tierra. Al primer error, que es esperar un reino terreno, el Señor les dice: a ustedes no les compete llevar el reino a su plenitud. Su responsabilidad es dar testimonio de mí, predicar el evangelio para arrepentimiento y perdón de pecados, porque es así que mi reino se abre camino y se va extendiendo. Y el segundo error, los ángeles responden: porque está mirando al cielo. Jesús ya les dio una misión y Él volverá. La pregunta es: ¿de qué manera quieres que el Señor te encuentre cuando Él regrese? ¿Haciendo lo que Él te ordenó o distraído con otros asuntos? Intentando consumar un reino en esta tierra que puede ser tu propio reino, personal, chiquito, minúsculo, perecedero al final. Aislado, obstinado con el cielo únicamente. Y eso también representa una comprensión equivocada del cielo. ¿O quieres ser encontrado por el Señor dando testimonio de su Hijo Jesús? Ya recibimos una misión. La historia continúa. Es aquí que la metanarrativa de alguna manera nos introduce ya de manera explícita. Esto comenzó con allá en la Palestina, un hombre, Abraham, y aquí es cuando llega a nosotros. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, porque este reino es para todos, para aquellos que responden con fe y arrepentimiento al evangelio. Mis hermanos, algo con lo que quiero terminar y es muy importante, y es que cuando no tenemos claridad sobre la misión de la iglesia, vamos a definirla en función de las necesidades que van surgiendo. Y hay mucha necesidad de diversas naturalezas, hay muchas cosas para reparar, y en la buena intención de resolverlas y atender a todas ellas, corremos el riesgo de ser negligentes con la única cosa que hace cristiana la misión cristiana. Nadie más recibió esta misión, nadie más lo hará en nuestro lugar. Por eso nosotros somos el pueblo de la misión. Es lo que nosotros debemos hacer. Nadie más lo recibió, solo la iglesia. Y lo segundo, tenemos y necesitamos el Espíritu Santo también para darnos cuenta que el peor problema y más grave necesidad que cualquier persona pueda tener y sufrir es estar separado de Dios. Más que la miseria, pobreza, injusticia, más. Y por eso nuestra misión es proclamar el evangelio. Claro, mientras que nos encontremos con la miseria a nuestro alrededor, aquí están los ciudadanos del reino, salvados por un Rey generoso y misericordioso. Entonces nosotros también vamos a servir y ayudar. Pero no olvidemos ni dejemos de hacer la principal y prioritaria tarea que el Señor nos dio: ser testigos de su reino, ser testigos de Jesús, del Rey de ese reino. Que el Señor nos ayude y que esta iglesia sea una iglesia que cumpla con su vocación. Puedes tener muchas ocupaciones en este mundo: enfermero, doctor, médico, profesor, pero una sola vocación: eres testigo de Jesucristo, predicando el evangelio para perdón y arrepentimiento, para que estas personas puedan hacer parte del reino que lo va a restaurar todo. Y no hay nada más importante que hacer parte de este reino, porque los demás van a perecer. Solo el reino de Dios permanecerá. Somos portavoces y testigos de ese reino. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, mis hermanos, una vez más para terminar.